Los test de Sepam son siempre una trampa si uno se queda únicamente con la hoja de tiempo, pero también son una ventana privilegiada realmente para entender dónde está pues cada fabricante, ¿no? Cuando se apagan los focos del invierno y empieza a hablar un poco pues el asfalto, la pista, el cronómetro y lo que ha dejado atrás, ¿no? Esta primera gran cita colectiva del 2026 es una sensación bastante nítida. No todos han llegado al mismo punto del camino, ni mucho menos. Y mira que hace un tiempo no se pensaba que sí, que se llegaría, ¿no? Pero durante los primeros compases del test, el ambiente era el habitual en estas fechas, ¿no? Cierta relajación, esperanza, discursos medidos, sonrisas prudentes y la percepción generalizada de que, bueno, que se ha trabajado bien durante el invierno. Yamaha sí que es cierto que un poco más condicionada, ¿no? Año completo por primera vez con este V4, la era MotoGP, pues jugaba otra partida. Pero el resto de fabricantes parecían relativamente satisfechos con lo que tenían entre manos. Esto duró hasta que Ducati decidió enseñar las cartas de verdad. Decidió decir hasta aquí, ¿no? Porque Ducati, ya sabéis, no necesita muchos días para mandar mensaje. Le basta con uno bien ejecutado. Cuando el jueves se pusieron serios, el tono del paddock cambió de inmediato. No fue solo cuestión de liderar la tabla de tiempos, fue la forma en la que lo hicieron, con una sensación de control absoluto que hizo que más de uno empezara a mirar el 2027 un poco de reojo, ¿no? Cuando todavía no ha empezado siquiera el 2026, pero quizás ya con esa esperanza un poco alejándose, ¿no? Por la borda. Y eso que Marc Márquez no estaba ni mucho menos al 100%, todo hay que decirlo, ¿eh? El campeón llegó a Sepang con cautela, cuidando el hombro derecho y dosificando esfuerzos tras la lesión. Aún así, Ducati no se resintió realmente ni lo más mínimo, ¿no? Y fueron Alex Márquez y Pecco Bagnaia quienes asumieron un poco el protagonismo, sobre todo en ese simulacro de sprint, ¿no? Donde el ritmo mostrado fue demoledor comparado con el resto, ¿no? Con Marc a la zaga, muy cerca, eso sí. Hay que decir que este circuito se le da muy bien también a estos dos pilotos, muy bien, recordad lo que hicieron el año pasado. Aquí es importante introducir contexto, creo. Motor 2025 en la GP26, algo que nosotros dijimos el año pasado que sería así y confirmado tanto con Marc como por Pecco. Esto significa al final estabilidad, conocimiento y cero improvisación, obviamente con el cero margen de maniobra que tienen con las homologaciones, ¿no? Sepang es un circuito que históricamente encaja muy bien con los perfiles de pilotos como los que he dicho, ¿no? Alex Márquez y Pecco Bagnaia, que hizo pole y victoria en la sprint incluso en un 2025 que fue desastroso completamente. No es casualidad que en cuanto se sintieron mínimamente cómodos, pues apareciera este nivel, ¿no? Cuando Pecco se ha sentido cómodo con la GP26, ha sido fácil que estuviese el nivel que esperamos. Aun con todo, la sensación de superioridad va más allá del circuito concreto. Creo que Ducati transmite algo que ningún otro fabricante tiene ahora mismo: tranquilidad. Parece que ellos no están probando para sobrevivir, ¿no? Sino afinando para terminar de dominar este reglamento. Y eso en unos test pesa más que, bueno, que cualquier crono puntual realmente. Por detrás el panorama se vuelve un poco más difuso. Aprilia, por ejemplo, deja sensaciones mixtas. No ha sido un desastre, ni muchísimo menos, pero tampoco ha generado la impresión de estar lista para discutir el liderazgo a Ducati en igualdad de condiciones. La marca de Enoale sigue apostando fuerte por Marco Bezzecchi, algo que ya dijo Rivola, que su prioridad era renovar a Bezzecchi, que vuelve claramente al eje del proyecto, ¿no? El ritmo de simulación fue sólido, sin duda, aunque comparado vuelta a vuelta con Pedro Acosta, la KTM incluso parecía tener algo más de consistencia en determinados tramos, por lo menos en simulacro. Esto no permite establecer jerarquías definitivas y no tenemos que tomarlos así, son solo test, ¿no? Aprilia es una moto muy sensible al trazado y aquí, sin ir más lejos, ya sufrió bastante el año pasado, en el 25. Por eso, más que sacar conclusiones categóricas, lo razonable es pensar que este no es su circuito fetiche y que habrá que esperar a otro tipo de escenario, ¿no? Para ver el verdadero nivel de la moto de Enoale. Lo positivo es que no se ha visto una Aprilia perdida. Lo negativo es que tampoco se ha visto una Aprilia claramente al ataque, ¿no? Lo primero, lo positivo, disculpad, y lo negativo, lo segundo. Honda, en cambio, creo que ofrece una lectura bastante más esperanzadora de lo que podría parecer si uno solo mira la distancia respecto a Ducati. No es tan cerca de los de Borgo Panigale, pero eso ya no es la referencia correcta. La referencia para Honda es Honda misma en 2025, y ahí el salto es bastante evidente. Hay una moto más manejable, más coherente y menos caótica. Se nota el trabajo acumulado y el efecto de haber salido del grupo D de concesiones, ¿no? El mejor ejemplo lo dejó Joan Mir,
que sin hacer ruido firmó un rendimiento sólido con un ritmo que sugiere que Honda empieza a acercarse pues a ese segundo escalón donde se mueve sobre todo Aprilia y KTM, creo que también, pero bueno, incluso puede que Honda esté por delante. Siguen arrastrando problemas de agarre, un mal endémico que todavía no han solucionado, pero ya no se percibe aquella sensación de absoluta impotencia que habían tenido estos últimos años. Además, creo que hay detalles que no deben pasarse por alto, ¿no? El tiempo marcado, por ejemplo, por Aleix Espargaró el último día de Shakedown fue más rápido que el de pilotos como Acosta o Viñales, ¿no? Eso, en un contexto de pruebas y con una Honda todavía en evolución, es una señal potente. Honda no está para ganar, pero está claramente en una línea ascendente que, la verdad, ya no es que tenga que empezar a ser creíble, es que creo que es creíble. El contraste con Yamaha, con su compañera japonesa, es duro, muy duro. Si Honda transmite cautela optimista, Yamaha transmite incertidumbre. El nuevo motor V4 debía ser el pilar del futuro y de momento, pues digamos que se ha convertido más en una fuente constante de problemas, ¿no? Falta de fiabilidad, condicionado por... condiciona completamente el test, hasta el punto de que, bueno, que tuvieron que frenar la actividad durante un día, ¿no? Por razones de seguridad. Y eso, pues, no es la mejor de las sensaciones, ¿no? En la primera toma de contacto. Las palabras de Toprak Razgatlioglu reflejan perfectamente el descontento general, ¿no? Hablar de pilotar como una Moto 2 y reconocer lo difícil que es verse tan atrás no es solo una cuestión de adaptación personal, es el síntoma de una moto que todavía posiblemente no se entiende ni a sí misma. Toprak terminó muy lejos, pero más allá de su posición, lo preocupante es la sensación de desconexión total entre piloto y máquina. Esperaba un poquito más de Toprak, pero sí que es cierto que en el contexto de la Yamaha que tiene, pues difícil, ¿no? Exigir. Alex Rins fue el único piloto del equipo oficial que pudo completar el test después de la caída de Fabio Quartararo, que le dejó fuera de los 2 últimos días. Rins se quedó a más de un segundo y el hecho de que apenas intentaran simulaciones de sprint refuerza la idea de que Yamaha está todavía en una fase de supervivencia, no de rendimiento. Eso ahora creo que ni lo están buscando. Un inicio de 2026 claramente lejos de lo que la marca japonesa necesitaba. Y luego tenemos KTM. Quizás puede que el caso más difícil de interpretar, que llega ya KTM, ¿no? Que ya llega, como dice la CABE. Pues no sé si llegan, ¿eh? Si uno se queda solo con los tiempos, la lectura nos invita al optimismo. No hay una sensación clara de paso adelante. Maverick Viñales intenta transmitir confianza, pero el mensaje no termina de calar. Todo parece un poco plano, sin picos ni momentos que realmente ilusionen. Sin embargo, ya sabéis que mejor utilizar el sin embargo que el pero, hay matices. El ritmo de Pedro Acosta, aunque lejos de las Ducati, fue pues relativamente competitivo respecto al resto de fabricantes. No deslumbrante, pero sólido. Y eso en el contexto actual de KTM pues ya es algo. La sensación es que la moto no está rota, pero tampoco está afinada. Y en un año en el que, bueno, si influye clave para el futuro del proyecto, esa falta de definición pues pesa. En conjuntos, así en términos generales, Sepang deja un dibujo bastante claro. Ducati sigue marcando el camino con una autoridad que no parece haberse erosionado, la verdad. Y mira que el año pasado la gente terminó diciendo, oh, Aprilia está ya ahí, Aprilia está ahí. Pero todavía necesita algo más para dar el salto definitivo. Honda progresa, quizá más de lo que muchos esperan. Aunque todavía realmente lejos de ese objetivo final, ¿no? Y Yamaha pues arranca con serios problemas y muchas incógnitas. Los austriacos pues siguen siendo una incógnita en sí misma, atrapada entre el potencial que ellos creen que parece que pueden tener y la realidad. El Mundial está a la vuelta de la esquina, y aunque los test no sentencian campeonatos, sí coloca las piezas en el tablero. Y ahora mismo, tras Sepang, el tablero vuelve a parecerse mucho al del año pasado, con un matiz importante. Algunos puede que se hayan acercado un poco, pero el rey parece que sigue estando en el mismo sitio. Y eso al final creo que es lo que hace que muchos, como he dicho al principio, miren más de reojo ya, creo que después de los test de Sepang, al 2027 más que lo que nos viene en esta temporada. Hay que mencionar, sin duda, Sepang también es un circuito que no es per se algo que tengamos durante todo el Mundial, ese tipo de trazado. Tenemos que esperar más a tener una referencia también nueva y distinta en un circuito como el de Buriram, que será un circuito totalmente distinto, que ya sabéis que nos quedan ahí 2 días de test, una semana antes del primer Gran Premio, y quizás ahí puede que tengamos una fotografía realista, ya sabéis lo que digo. Para mí la clave es siempre coger una panorámica de varias carreras, no quedarnos solo con una, ni con 2, ni con 3. 5 o 6
a partir de ahí ya podemos empezar a ver realmente cómo está todo encaminado, a no ser que arrancase como el año pasado, que entonces no hay mucho que esperar y ya sabríamos cómo iría la película. Sin embargo, en Buriram creo que tenemos que ver ciertas cositas. Un Marc Márquez con más semanas ya de recuperación en su hombro, un circuito que también le va muy bien a Marc. Vamos a ver qué tal le van ahí a Pecco, qué tal le va a Alex, qué tal van ahí las Aprilia, las KTM. Recuerdo que el año pasado ahí a Ogura lo hizo bastante bien el piloto japonés con la Trackhouse en Aprilia, ¿eh? O sea que hay varios factores que pueden determinar muy bien cómo está una cosa y otra. Como siempre digo, si los test, por ejemplo, fuesen en Sachsenring, posiblemente Marc habría volado en ese circuito y entonces ¿qué estaríamos diciendo, no? O ese tipo de cosas, ¿no? Hay que ir con cautela. O si fuesen en Montmeló, posiblemente pues el resultado sería muy similar al de Sepang, ¿no? Un Alex Márquez y un Pecco Bagnaia muy fuertes porque es un circuito que les va bien, que les gusta. Entonces, claro, por eso digo que con calma, con cautela. Desde luego las sensaciones, como digo, es que Ducati sigue estando por delante, que las demás tienen que mirarlos todavía desde algún escalón por debajo, algunos desde un escalón por debajo, otros desde más de un escalón por debajo. Pero bueno, las sensaciones generales son estas tras el test de Sepang. Este sería un poco mi resumen un poco de cada fabricante tras el test. Ducati mete miedo, Rivola lo decía, y lo decía sobre la vuelta sprint de Pecco Bagnaia, ¿no? Que si será la simulacro sprint, pues que estaban realmente jodidos, la verdad, dicho claramente. Sin embargo, aún le quedaba por ver el simulacro de Alex Márquez, que fue bastante mejor. Hay que mencionar una cosa sobre los simulacros que hicieron estos tres pilotos. Me parece interesante un detalle, y es que tanto Alex como Marc fueron más lentos que su simulacro del año pasado. Sin embargo, Pecco mejoró. Esto claramente nos indica, ¿no?, que ciertos cambios técnicos en esa GP26 posiblemente hayan ayudado a Pecco a recuperar algo de confianza con la moto, y esto al final le hace tener un mejor rendimiento, lo cual desde luego absolutamente que celebramos, porque ya el año pasado decíamos que el rendimiento de Pecco no era el rendimiento real de Pecco Bagnaia, imposible que estuviese tan atrás. Lo que tendremos que ver es cómo gestiona esto a lo largo de la temporada, si consigue mantenerlo a lo largo de esta y ver si al final de la temporada hemos tenido a un Pecco competitivo o no, que es lo que el campeonato absolutamente necesita, el aficionado necesita. Tener a otro piloto más ahí arriba, y Pecco Bagnaia, como he dicho siempre, no sé si será un piloto que le pueda ganar un título a Marc Márquez, pero es un título que desde luego le puede ganar carreras, le puede disputar carreras a Marc. Igual que Alex Márquez, igual que otros tantos, ¿no?, que le han podido ganar carreras a Marc Márquez. Así que ahí ganaríamos bastante si recuperamos al Pecco Bagnaia de los años anteriores. Dicho esto, también hay que, ya puestos por mencionar un poquito más sobre los simulacros, sobre estos tres simulacros, que creo que son los más interesantes. Es curioso que me dio la sensación un poco, viendo los tiempos finales, que quizás Marc tenía un poquito más en cuanto a gestión de neumático, por eso llegó incluso a las últimas vueltas. Aunque la media fuese peor, las últimas vueltas fueron un poco más rápidas que la de Alex y que las de Pecco Bagnaia. Todos esos pequeños detalles hay que quedarse con ellos, ¿no? Porque las medias están bien, los tiempos están bien. Obviamente Alex ha sido mejor que Pecco y Pecco mejor que Marc en su simulacro, pero hay que ir quedándose con esos detallitos, ¿no? Y también obviamente que es un circuito que Marc históricamente no es que vaya mal, pero no es uno de los circuitos en los que él suele ir rápido. Hay que dar tiempo. Las sensaciones, como digo, siguen siendo un poco similares a las del año pasado. Destacaría que Honda me da la sensación de que está dando pasos muy correctos hacia adelante. Y Ducati, pues Ducati sigue metiendo miedo. El cajón de Gigi Dall'Igna se abre, sacan algunas cositas, vuelven a marcar un poco de distancia. Y no sé, pues esa gente que quizás decía que Ducati había abandonado a Pecco, que había dejado a Pecco de lado y todas estas cosas, ¿dónde se meterá ahora? Y qué es lo que dirá mucha gente por redes sociales, que estaba diciendo todo el tiempo, y vamos, haciendo una caza de brujas contra Gigi Dall'Igna y demás. ¿Dónde se esconderán ahora? En ningún momento se dejó de lado a Pecco. Como siempre dije, nunca, cuando se estaban solucionando problemas en Ducati, no estaban intentando solucionar problemas con la GP25, una moto que se vio absolutamente competitiva, sino están intentando solucionar los problemas de Pecco Bagnaia. También hay que decir que Alex Márquez vuelve obviamente a ser el rey indiscutible de los test en Sepang. Espero también que esa
gente que utilizó el año pasado constantemente a Alex Márquez como vara de medir negativa, como forma de enjuiciar si algo era bueno o era malo, pues que salga ahora también para criticar a Alex Márquez después de estos test. En fin, nos queda un añito por delante absolutamente apasionante, nos quedan aún los test de Buriram, pero esta primera toma de contacto, primeras sensaciones, ¿no?, que he intentado resumir y recoger aquí brevemente para todos vosotros, ya nos abren un poco los ojos y empezamos a vislumbrar un poco con qué nos podemos encontrar. Bueno, voy a cortar por aquí. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por este ratito. Y nada, que os agradecería mucho si le dais al like, si le dais al botón del hype, y si no estás suscrito, te suscribes. También se agradece mucho. Y comparte en tus redes sociales también este vídeo para que pueda llegar a más gente. Mil gracias de corazón y nos vemos en la siguiente.